Ejercicio 2.25. Para la red de la figura 2.165, trace V sub 0 y determine voltaje medio. Bien, como pueden observar, el circuito que vamos a analizar ahora es el siguiente. Bien, tenemos un voltaje de entrada de 110 voltios en RMS, ese es su voltaje RMS. Tenemos una resistencia de 2.2 kiloohmios y un diodo ideal. Bien, ¿qué es lo que nos pide hallar? Lo que nos pide hallar es primero nuestro voltaje sub 0, es decir, trazarlo en nuestro plano cartesiano. Es decir, nuestros 110 voltios no son el pico más alto de nuestra fuente, de nuestra señal senoidal. Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar ese pico más alto. Bien, entonces, ¿cómo determinaríamos eso? Además hay que tener en cuenta que nuestro V sub 0 es el voltaje en nuestro diodo ideal. Bien, entonces primeramente lo que vamos a determinar a grandes rasgos es nuestra fuente de entrada. Bien, entonces vamos a hacer nuestro plano cartesiano de esta forma. Bien, y vamos a tener el dato de que es una fuente senoidal. Listo. Bien, con ese dato tenemos que encontrar qué voltaje tenemos en el pico superior y en el pico inferior, o voltaje pico positivo y voltaje pico negativo. Bien, este es lo vamos a nombrar como voltaje pico positivo y este va a ser nuestro voltaje pico negativo. ¿Cómo encontramos este valor? Ya que nosotros, como podemos ver, tenemos el valor del voltaje RMS. Bien, nuestro voltaje pico positivo lo podemos hallar de esta forma, con esta fórmula. Voltaje pico positivo nos va a dar igual a nuestro voltaje RMS, que es de 110 voltios, por... depende mucho de qué tipo de función tengamos. Al tener una señal senoidal, lo que se le hace es multiplicarlo por la raíz de 2. Bien, ¿cuánto nos da este valor? Voltaje pico positivo nos va a dar un valor de 155.56 voltios. Bien, entonces ya sabemos cuál es nuestro voltaje pico positivo y también el voltaje pico negativo, ya que como podemos observar tienen la misma amplitud. Entonces, voltaje pico positivo es lo mismo que voltaje pico negativo. Bien, ya tendríamos entonces que este voltaje, lo más alto sería de 155.56 voltios, el pico más alto, y nuestro pico más bajo de 155.56 voltios. Lindo, negativo. Ya una vez teniendo este valor, ya podemos pasar a determinar cuál va a ser nuestro voltaje sub 0, es decir, su gráfica, porque como podemos observar tenemos este diodo que hace que nuestra señal cambie y no sea la senoidal para esa sección de nuestro circuito. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Ya teniendo este valor y manteniendo nuestro valor, nuestro dato ahí de voltaje pico, vamos a borrar esta parte y vamos a hacer el análisis de nuestro circuito. Bien, como podemos observar, cuando estamos con una señal senoidal en el pico, en la parte positiva, vamos a poder observar que nuestro diodo no conduce, es decir, está yendo nuestra corriente en contra de la dirección de nuestro diodo. Bien, entonces, ¿qué pasa con ese voltaje? Ese voltaje que no está permitiendo ser pasado por nuestro diodo es como si nosotros pusiéramos aquí nuestro osciloscopio y nuestro pico más alto nos va a dar los 155.56 voltios. Es decir, que nuestro gráfico pasaría a mantener la parte senoidal positiva y la parte negativa, es decir, lo que seguiría acá ya es cuando nuestra corriente viene en este sentido, que tendría la misma dirección de nuestro diodo. Por ende, el voltaje que va a caer en nuestro diodo al ser ideal es 0. Bien, entonces este sería el gráfico. Bien, ahora ya que se fue mostrada cómo se encuentra nuestro
voltaje, la gráfica de nuestro voltaje que recae en nuestro diodo, lo que nos pide es hallar nuestro voltaje medio, promedio o nuestro voltaje en continuo. Como podemos observar, lo que nos queda en este punto es un voltaje positivo, pero es un poco alterna, ya que el valor va variando. Entonces, ¿cómo podríamos determinar esto? Es simple y lo podemos hacer con una simple ecuación. Al ya tener este valor, que tenemos que nuestro voltaje medio nos va a dar igual a 155.56 voltios, que es nuestro voltaje pico positivo, nuestro punto más alto, al ser un rectificador de media onda, lo que va a hacer es lo siguiente. Al tener este valor, lo vamos a multiplicar por 0.318. Si tuviéramos un rectificador de onda completa, sería por el doble de este valor. Sin embargo, se utiliza este valor para cuando es solo de media onda. Bien, ¿cuánto nos daría ese valor? Nos daría un valor de 49.47 voltios. Esa sería la respuesta para nuestro voltaje en corriente continua.